Un objeto es una cosa, un archivo es un lugar, la Universidad de la República, nuestra casa de estudios. La Universidad en 100 Objetos nos cuenta su historia a través de lo que guarda su archivo. Sacamos algunos objetos de nuestro archivo y conversamos con diferentes historiadores e historiadoras. Conversamos sobre lo que tenían ante sus ojos, sobre lo que provocan los objetos y sobre lo que dicen las cosas. ¡Wow! Carlos de Castro. Es un cuadro bien imponente. Sí. Bueno, no conocía el retrato de Carlos de Castro, sinceramente, no de verdad. Conocía una foto que creo que ustedes tienen publicada. Hoy, retrato de un liberal. Frente al retrato de Carlos de Castro, que actualmente preside la sala de consulta de nuestro archivo, María Inés Moraes nos habla sobre el primer catedrático de Economía Política de la Universidad de la República. Yo soy María Inés Moraes, soy historiadora económica y bueno, me dedico a distintos temas de la historia económica, pero también tengo una línea de investigación sobre temas de historia de la economía como disciplina y de algunos de los temas relativos a la construcción de esa disciplina en el país. ¿Qué podés decir del objeto que tenés adelante? Bueno, tenemos el cuadro de Carlos de Castro, el primer catedrático de economía política que tuvo el país. Yo no conozco la autoría de este cuadro, no sé quién lo pintó, pero me parece un cuadro muy de su época, donde se ve típicamente a el señor, aunque está como de 3/4 perfil, no está de frente, mirando en alguna dirección que no es la del propio pintor, trajeado, con los corbatines de la época, con una barba muy de la época, con una mirada muy personal, parece ser, esa mirada. Me cae bastante bien el semblante de Carlos de Castro que se aprecia aquí. ¿Cuál fue el vínculo de Carlos de Castro con la universidad? Bueno, Carlos de Castro es una figura que ya tiene un lugar en la historia intelectual de este país porque Arturo Ardao lo colocó allí como el fundador de la Cátedra de Economía Política, ¿no? En un estudio bastante que tiene ya muchos años, que es de la década del 40, donde hizo la historia de la economía política en el Uruguay. Él estuvo en la universidad a partir de 1861 y hasta el 64, y hasta en el 65 ya ocupa un cargo de gobierno, nada menos que como canciller en el gobierno de Flores, y entonces aunque sigue en la universidad y es de hecho vicerrector, va en dupla con Fermín Ferreira, que era un rector medio ya, me parece legendario, no sé si es la palabra, pero una figura importante, me da la impresión, en ese tramo de la historia de la universidad. Fueron años medio quebradizos para la historia institucional de la universidad, porque cuando recién ocurre la Cruzada Libertadora hay como una especie de intervención, no sé si intervención, pero ahí se cierra la universidad. Carlos de Castro renuncia, se ve que fue como un gesto simbólico para manifestar su disconformidad con esa ruptura institucional, porque cuando se restablece el orden y el Consejo Universitario retoma el control de la institución, él vuelve a la cátedra. Y de hecho en la elección universitaria de ese año es que él va con Fermín Ferreira y gana esa fórmula, por así decirlo, y son el rector y el vicerrector respectivamente. ¿Y quién era Carlos de Castro? Era un uruguayo, por así decirlo, que había crecido en Italia, se había ido a los 7 años, fue enviado él y otro conjunto de hermanos, había sido enviado a estudiar a Italia. ¿Se acuerdan que en esa época era como frecuente que ciertas familias mandaran a sus hijos niños y jovencitos a estudiar a Europa? Y ese fue el caso de Carlos de Castro y de sus hermanos, y sabemos, porque esto lo ha contado Ardao y está en la bibliografía que yo ya mencioné, que estudió Economía Política en la Universidad de Génova. Entonces sabemos que algunos señores lo recomendaron para una eventual cátedra de Economía Política y se creó la cátedra. ¿Cómo eran los cursos de Economía Política? Hay que entender que no se estaba fundando una carrera, sino una cátedra.
Y ya en Buenos Aires se había creado exactamente las mismas condiciones en cuanto a dónde estaba situada y con qué fines, que era para enseñarle economía a los abogados, una cátedra así en Buenos Aires, en la década del 1820, durante el gobierno de Rivadavia. Entonces, América Latina en ese sentido es bastante vanguardia porque hay en Francia, por ejemplo, la Universidad de París tiene su cátedra en 1865, por decir algo, ¿no? O sea, no era evidente y no se estaba en ese sentido copiando algo que fuera una moda establecida. ¿Qué novedades incorporó Carlos de Castro a la enseñanza de la economía? Típicamente Carlos de Castro parece haber sido una figura señera en la introducción del liberalismo académico, por así decirlo, el liberalismo de las cátedras, de las aulas, y del liberalismo económico particularmente. Esta figura tiene una prédica liberal muy entusiasta, esa es la palabra, muy entusiasta, donde el liberalismo se presenta a sí mismo con ese nombre y se presenta en su versión económica. Él le hace un discurso a sus estudiantes para decirles que la economía, y se refiere a la ciencia económica, ha hecho mejor al mundo. Porque la economía es la que ha mostrado que de los intereses egoístas de la gente nacen la prosperidad, la riqueza y la armonía entre naciones. Y me llamó la atención lo maduro que está ese discurso para ser difundido en 1861 en una república como esta, recién nacida, que está tratando de salir del humo de la Guerra Grande, en esa universidad que era todavía apenas un grupito de cátedras, que todavía no había desarrollado ningún sector relacionado con la ciencia, ni con las matemáticas, que todavía estaba muy pegado al modelo de universidad más antiguo. Entonces, este discurso fue vivido como muy disruptivo, como acá viene la posta, ¿no? Eso lo cuenta muy bien Carlos María Ramírez en un escrito posterior, cuando evoca lo que fue para ellos escuchar eso, ¿no? Y creo que efectivamente tuvo ese efecto para la juventud de la época. ¿Qué importancia tuvo América Latina en el liberalismo de los años siguientes? Yo creo que las repúblicas latinoamericanas tienen en ese sentido una condición a veces poco destacada de que fueron un laboratorio para experimentar muchas cosas en el siglo XIX. Que nosotros pensamos que todo fue copiado o de pronto en una lectura un poco como rápida se nos ha tendido a enseñar que las élites eran europeizadas y que no sé qué. Y muchas veces, en verdad, algunas cosas que después adoptan una configuración como muy hegemónica, todavía no eran ni tan hegemónicas, ni tenían la configuración con que las conocemos cuando ya se estaban experimentando aquí. Y eso creo que también pasa con el liberalismo. Por eso es que me interesa el liberalismo y ahí uno la cuestión específicamente de la construcción de la disciplina económica con esta figura y con esta corriente de pensamiento. La Universidad en 100 Objetos es un podcast del Archivo General de la Universidad de la República. Idea original, Vania Marcarián. Producción y edición, Guido Quintela. Realización, Vania Marcarián, María Eugenia Jung, Lucas Daveña y Guido Quintela. Voz, Guido Quintela. Música, Could Be Worse, 1D57 de Seth Uniman. Conoce más de las actividades del Archivo General de la Universidad de la República en nuestro sitio web agu.udelar.edu.uy. Seguinos también en Instagram, Facebook y Twitter.